Más allá del tono de comedia, habíamos dicho que era bastante trágica, ¿no? De todas maneras deja mucha tela para cortar, muchas aristas. Quería invitarlo a Pablo que me acompañe. Me parece que esto, por un lado, esta semana en La Voz del Interior salió una nota firmada por Adrián Simeoni, donde hace hincapié en la pesada herencia que el kirchnerismo le deja al gobierno de Macri y sobre todo en el 5,8% del déficit, ¿no? Me hace acordar mucho a la solución que plantean el ministro y los asesores cuando dicen bajar el déficit y terminar con el gasto, ¿no es cierto?, el gasto social. Y por otro lado, este tema de lo que decíamos, la situación pregenocida, ¿no? Esta idea que parece alocada, parece una locura, ¿no?, de terminar con la pobreza terminando con los pobres. Pero no es tan locura, teniendo en cuenta lo que decía yo recién. Quizás Gabriel Tobal, que es economista de APIME, enseguida pueda decir algo, pero esto de que hoy ni siquiera el capitalismo se basa en la explotación del trabajador, por lo tanto hay ejércitos de personas, de seres humanos que sobran, ¿no?, pero que además ya no sirven para ser explotados, pero siguen molestando. Cuando vienen al centro, cuando tienen la gorrita, cuando te limpian el vidrio, cuando están en la extrema pobreza, en la marginalidad, muchas veces los llevan a verdaderos guetos, ¿no? Eso llevado al extremo y casi al ridículo está planteado en la película, ¿no es cierto?, cuando ya no dejan entrar a cualquiera al barrio, a la Villa Miseria, cuando le ponen un uniforme al pobre, ¿no es cierto?, en una clara alusión a lo que fue el Holocausto, ¿no?, con una P. Recordemos que en los años 30 en la Alemania nazi empezaron con un uniforme a los judíos con una J, ¿no?, y con la estrella, y de ahí a lo que podría ser realmente en algún momento una solución final. Eso lo está planteando Leonardo Boff, un profesor universitario de la Universidad de Río de Janeiro, teólogo de la liberación, a partir de un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles que se llama Mike Davis, y que dice: el verdadero choque de civilizaciones no va a ser, como decía Huntington, contra los musulmanes o contra los chinos. Ya está siendo en nuestras ciudades contra el otro, que es el pobre, ¿no? Y eso se está viendo, por ejemplo, con la teoría de las operaciones militares en territorio urbano, que es una teoría, una doctrina bajada por el Pentágono y tomada por la policía de Córdoba. Cuando el ex comisario Suárez, jefe de policía, decía vamos a ocupar el territorio, era exactamente eso. Lo que hacen las policías militarizadas en Río de Janeiro, en San Pablo, en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, es un tema en discusión en esta película, llevada casi al grotesco, pero me parece que da para discutirlo un poco, ¿no? Hay muchas cosas que yo fui anotando, pero si alguien quiere... Pablo, no sé si anda por ahí, ¿no? La fue a llevar a Margarita. Bueno, si alguien quiere empezar a comentar algo, hay muchísimas cosas para mencionar, ¿no? Cuando hay un gobierno, ¿no es cierto?, como el que hemos tenido en los últimos 12 años, que realmente ha apostado por el trabajo, por la producción nacional, por la justicia y no por la caridad, ¿no? Porque lo que hace esa familia cuando le quiere dar lo que le sobra, dicen tenemos poco, pero lo hacemos de buena voluntad. ¿Cómo tenés poco? Tenés muchísimo comparado con esa persona. Pero ese cinismo de la clase, de cierta clase media, que a veces a lo mejor tenemos todos nosotros, ¿no es cierto?, es caridad. Como decía Galeano, la caridad siempre es una mano que está arriba de la otra. Cuando tuvimos un gobierno o distintos gobiernos en Sudamérica que en los últimos 12 o 15 años apostaron más por los derechos y no por la caridad, bueno, estamos en una situación difícil porque lo hemos perdido, ¿no? Seguramente la embestida es visceral, la embestida de todos los Lascurain que tenemos, ¿no? En Córdoba, en la Argentina, en Sudamérica. Para preguntas, el que quiera se acerca acá adelante y las hacemos acá porque tenemos preguntas o comentarios, ¿no? Sí. Y también un poquito aclarar esto, Mariano, que decíamos que es muy importante que cuando
cuando debatimos, no lo convirtamos a Mariano en un opinólogo, sino que realmente sea sobre el tema. Sí. Bueno, está abierto el micrófono para quien quiera, lo único que les pido es que se acerque. Es muy impresionante cuando dice este gobierno del cambio va a terminar con la pobreza, ¿no? Un poquito, ¿no? Lo que planteó pobreza cero. Macri dijo, y a los trapitos, ¿qué querés que haga con ellos? ¿Los matamos todos? Claro. Eso dijo Macri, no hace falta... Sí, lo que dice la compañera que Macri dijo, a los trapitos, ¿qué podemos hacer? Los matamos a todos. Y sí, un poco esta idea cínica también que plantea Lascurain cuando dice, eso es un problema de antes, no es problema mío, ¿no? O sea, cuando el médico le dice, este hombre tiene desnutrición, tiene descalcificación, tiene esto, es malaria, cólera. Recién le preguntaba a Claudia, que es de Médicos Sin Fronteras y ha andado por todo el mundo, ¿qué le da más tristeza? Si lo que ha visto por ahí o lo que uno puede imaginarse que se viene en nuestro propio país, ¿no es cierto? Porque esto que decía el médico es terrible. Este hombre no tiene problema por la caída, sino por todo lo que tenía antes. Y la respuesta de Lascurain es, ese no es mi problema. Acá una pregunta. No es pregunta, es una reflexión, porque, bueno, el absurdo de la película es demoledor, o sea que no se puede agregar tanto a eso, pero por ahí dentro de nuestro imaginario y el sentido común que nos domina y que queda esbozado, está esto de que el esfuerzo personal, individual, es el que a lo mejor te lleva a cambiar tu situación particular desde la suerte y que no tiene que ver con el colectivo, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión que está como así tirada en la película, porque después va para otro lado, pero que en nuestra sociedad es lo que domina, ¿no? Es lo que tenemos que nosotros tomar como elemento que nos lleve a un cambio, ¿no? Que desde lo social se puede cambiar y generar desde lo colectivo, y el salvataje individual no tiene cabida. Sí, si no el 70% de los cordobeses no hubiera votado este proyecto antipatria, antipopular, anti todo, ¿no es cierto? Pero es cierto, en el casamiento, en plena villa, ¿no es cierto? Él dice, este es el país de las oportunidades. Y esto que me está pasando a mí les puede pasar a ustedes también. Y encima con el cinismo de mentir, porque ahí es como exagerado, ¿no es cierto? Él dice que todo lo ha logrado con trabajo. Así fuera, ¿no es cierto? Es verdad lo que dice Cecilia. Yo me acuerdo de una propaganda de la Sota hace unos años que mostraba cómo el fabricante de salame de Colonia Carolla, o el productor del sur de Córdoba, o el que tiene una metalúrgica en la ciudad, todos pueden progresar en virtud de su esfuerzo individual, ¿no? Era terrible, pero era exactamente esto, lo que acaba de decir Cecilia. Sí, quería decir otro comentario que también se ve en la película y que también es un lugar común como este que acaban de decir, que está buenísimo. Y es que la culpa de todo lo que pasó, de toda de la traición, el traidor, es el pobre que vio la posibilidad de salir para arriba, y no el que le ofrece para hacerse el limpio y para obtener no sé qué prebenda que quería. No solamente donde estaba, sino encima quería una prebenda, entonces tenía que taparlo, y para taparlo lo tapa en plata. Y la culpa pareciera que nosotros la vemos sobre ese pobre que acepta la plata. Y pongámonos en su lugar. Claro, por eso tampoco en este momento me parece tenemos que tomar esa postura de acusar al que, por ejemplo, votó a Macri, decirle culpa tuya tal cosa, porque en realidad todos estamos atravesados por ese discurso y esa mentira de años y años, ¿no es cierto? Cuando él desconoce a sus compañeros, hay una frase medio perdida del gordo, de Tamal, el grandote, que me parece importante. Dice, esto es una cuestión de clase, ¿no? Entonces, el desclasamiento, ¿no es cierto?, de los compañeros, la gente común que no se considera trabajadora, eso ahí hay que trabajar mucho para entender
que todo en definitiva, Gabriel, es una cuestión de clase, ¿no es cierto? La discusión de fondo, ¿no? No es ni individual, ni voluntad de Dios, ni el pinche mundo, ni es la clase. Por eso, más allá de todo, yo insisto, lo que se viene es terrible y va a ser fundamental los próximos 2 meses, principalmente las paritarias. Por eso, más allá de la bronca que podamos tener con el resto del pueblo, y sobre todo con muchos trabajadores, que obviamente han votado a Macri, más allá de la bronca que podamos tener con las dirigencias sindicales, me parece que en este momento es fundamental lo que se puede hacer desde el movimiento obrero organizado. Porque esto es fantástico, pero necesitamos unidad para la lucha que se viene, ¿no? Y no es el momento, quizás cada organización para adentro tendrá que hacer su mea culpa, su análisis, su reflexión, pero parece que lo peor que podemos hacer es empezar a echarnos culpas cruzadas, porque eso es lo que quieren los Lascuray, ¿no? Volver a tener conciencia de clase, y dentro de esa clase, unidad.